El nuevo estudio, el nuevo Buen espacio. día, sí, los felicito, me encanta. Está re Gracias. lindo, la Bueno, verdad que- quedó un poco pendiente, quedó una parte más de esta situación donde hablábamos de los despidos laborales. Y nos ha quedado algunos pendientes como por ejemplo qué hacer ante diferentes situaciones de despidos laborales. Ujú. Sí, bueno, en realidad el despido viene a ser como la sanción más fuerte Ajá. que puede tener un empleado ante a lo mejor alguna falta de disciplina, o también puede surgir como consecuencia, bueno, de una necesidad del empleador de, no sé, renovar su staff de empleados, o puede ser que decida cerrar el negocio. Decía, hay varias circunstancias que pueden llegar a esta situación, ¿sí? Bien. Por eso, bueno, lo que podemos hablar un poco ahora, digamos, podemos contar o explicar un poco cuándo puede darse este tipo de Ajá. situación de sanción, ¿sí? Bien. Porque, bueno, desde el principio, digamos, tanto el empleado como el empleador tienen obligaciones Claro. y tienen derechos. Vamos a plantear un ejemplo o algunos posibles escenarios. Una empresa cierra por baja de productividad y entonces decide desemplear, valga la redundancia, a sus empleados. Ujú. Y por lo general lo que suele suceder es que despiden a los de menor De menor rango, antigüedad. menor categoría Claro. y de menor antigüedad. Claro, sí. Tenemos un escenario ahí. ¿Qué pasa Sí. en estas situaciones? Bueno, en principio, bueno, justamente algunas veces los empleadores deciden despedir, digamos, primero a los que tienen menos antigüedad, porque ellos serían los que van a tener una indemnización, o los que Claro. deberían tener una indemnización de monto menor a Ujú. lo que podría ser un empleado con mayor antigüedad. ¿Por qué? Porque esto es muy importante que les voy a contar, es que como para tener una idea, y nosotros si estamos en esta situación, decir, bueno, a ver cuánto me va a corresponder, Claro. cuánto es lo que me deberían pagar, o lo que me están ofreciendo a los fines de evitar un juicio, ¿me sirve o no? Bueno, Suele en primer pasar lugar, esto, ¿no? Que se llega a un acuerdo entre Sí. la empresa y el empleado, decir, bueno, trabajaste tanto tiempo, te corresponde, vamos a citar ejemplos irrisorios, te corresponde 6 pesos, pero te doy 5, ¿te sirve? Y nos Claro. evitamos todo este Ujú. proceso. Sí, en realidad siempre en el derecho o en la cuestión judicial, Sí. uno llega a hacer un juicio laboral, un juicio Claro. del que sea, cuando uno no llega a un acuerdo o, digamos, no llega a resolver la situación de manera que me conforma a mí y le conforma al otro. Entonces a veces se puede llegar a este tipo de Ajá. acuerdos. Si bien la ley laboral es de orden público y uno no está obligado a aceptar menos de lo que Claro. la ley te dice que te corresponde, pero algunas veces a los fines de llegar a un acuerdo uno puede aceptar un poco menos, pero lo importante es saber cuánto es lo que a mí la ley me dice que me corresponde y que el empleador debe pagar. Acá hay ¿sí? un punto En este caso, vital, ujú. el asesoramiento que debe recibir y que es necesario que llegue el empleador, porque muchas veces se llega a un acuerdo con la empresa sin el empleado chequear, asesorarse, preguntar, consultor. Por esto lo importante es acercarse a un profesional. Claro, eso es lo más importante, porque como digo, la ley establece una obligación que es, en primer lugar, por ejemplo, en términos generales, para Sí. tener una idea, uno puede decir, bueno, ¿cómo sé yo cuánto puedo calcular yo que todavía no me asesoré ni nada? Bueno, es la indemnización por despido sin causa. La ley dice que se tiene que calcular y Ajá. se tiene que contar como lo que a mí me correspondería sería un mes de sueldo Bien. multiplicado por la cantidad de años que tengo yo de servicios. ¿sí? Excelente. Si tengo más de 1 año y 3 meses, ahí se computan 2 años de antigüedad. Bien. ¿sí? Entonces, si yo cobro 10.000 pesos por mes y trabajé 3 años, tengo que multiplicar 10.000 por 3. Bien, ¿sí? excelente. Entonces, eso sería lo que a mí, en términos generales, ¿sí? Sí. Lo que sería la indemnización por despido sin causa. Y Ya. después hay otros rubros que tienen Sí. que ver con las vacaciones proporcionales que no voy a gozar, o con el tema del preaviso, que eso hay que contar. El preaviso es, digamos, cuando el empleador no te avisa con una cierto tiempo de anticipación de que te va a despedir, te dice, no, a partir de mañana no venís más. Ujú. Bueno, no, entonces tiene la obligación de pagarte un mes más de sueldo, ¿sí? Excelente. Y si vos tenés una antigüedad de más de 5 años, tiene la obligación de avisarte con 2 meses de anticipación. Bien. Y si no te avisa, tiene que pagarte 2 meses de sueldo más, aparte de la indemnización que corresponde por despido sin causa, que es la que digo yo, la que decimos de un mes de sueldo por año de servicio. Bien. Entonces, esa sería como la cuenta en términos generales que uno podría hacer en el momento. ¿Por qué? Porque algunas veces te agarran ahí como rápido, sin saber qué hacer, sin saber qué decir. Te dicen, bueno, yo te ofrezco tanto, pensás ya, decís ya. Claro. En principio podemos hacer claro. esta cuenta en la mente, pero no hay que apresurarse, y para todo hay tiempo, salvo para otras cosas más complejas que tienen que ver a lo mejor con la salud, pero estas cuestiones uno puede esperar, ¿sí? Bien. ¿Qué pasa? Se plantea la situación, hay 2 caminos, entonces
arribar a un acuerdo en función de lo que a mí me ofrecen, asesorándome previamente para ver qué es lo que la ley me dice que me deben pagar obligatoriamente. Si yo acepto un poquito menos, lo hago asesorado, lo hago tranquilo, lo hago sabiendo que me voy a evitar a lo mejor un tiempo de espera, ¿sí? Porque algunas veces cuando uno llega a un acuerdo te lo pagan ahí, y en cambio cuando uno decide iniciar un juicio tiene que esperar los tiempos de la justicia, que a veces son bastante largos, y bueno, y eso también nos lleva a algunos riesgos, ¿viste? A veces las empresas se declaran insolventes, después es difícil cobrar el juicio, pero bueno, lo importante es tratar de estar conformes, ¿sí? Nunca quedarse pensando que, acepté esto y en realidad... Y podría haber arreglado otra cosa, claro. No, siempre tratar de saber, de asesorarse, saber cuánto es lo que la ley le obliga al empleador pagarte en función de esta determinada situación. Siempre te deben pagar una indemnización cuando hay un despido sin causa, ¿sí? Bien, excelente. Con causa, cuando el despido es con causa, es decir, basado en una situación, en una sanción que a mí me aplican porque yo tuve una falta de disciplina muy grave y me despiden, ahí no me corresponde ninguna indemnización, así como también cuando yo renuncio. Por eso es muy importante no renunciar. A veces uno te dice, no, renuncia primero, después yo te pago. No. Primero, veamos cuánto me corresponde, veamos cuánto usted me ofrece en el caso de que uno quiera llegar a un acuerdo antes del juicio, y si uno no está de acuerdo, no renuncia. Y ahí el empleador le tiene que mandar el telegrama de despido y tiene que hacerse cargo, obviamente, de las consecuencias, que es la de abonar lo que corresponde. Y en este punto, el de la renuncia, supongamos que se llega a un acuerdo, supongamos que hay una confianza, tal vez una empresa de amigos, vamos a plantear ejemplos que pueden llegar a ser o no. Entonces dice, bueno, yo no te voy a despedir, vos renuncia, llegamos a un acuerdo. ¿Hay que hacer una firma previa a esto? Decir, bueno, yo presento la renuncia, pero previamente hice este acuerdo. ¿Eso hay que dejarlo sentado? Sí, en realidad sí. ¿Hay una forma legal de hacer esto? Siempre la finalización de la relación laboral tiene que hacerse por escrito, y más cuando es por mutuo acuerdo, porque más allá de que el acuerdo haya surgido a partir de que yo quiero renunciar y vos aceptás y llegamos a un acuerdo, uno tiene que plasmarlo por escrito, donde las dos partes manifiestan su conformidad de finalizar la relación laboral, y ahí algunas veces en esa misma manifestación se dice o se establece que la persona va a recibir una compensación en función de los años que ha trabajado, pero ya no sería una indemnización por despido, ni tampoco sería una obligación, porque algunas veces también sucede que los dos quieren terminar finalizar la relación laboral, y bueno, y en realidad, cuando uno está renunciando, no corresponde que te paguen indemnización, porque vos estás renunciando, ¿sí? Sí. A menos que sea este acuerdo. Claro, entonces si uno va a plasmar un acuerdo, se determina por qué quieren cada uno finalizar la relación laboral y se pone por escrito. Y si uno pacta aparte una compensación por alguna razón, lo puede hacer, pero la ley no obliga al empleador a pagar nada si la persona está renunciando, ¿sí? Esas son cuestiones que a veces se arreglan aparte y que a veces sirve ponerlas por escrito para que el empleador se quede tranquilo de que la relación laboral ha terminado, de que han llegado a un acuerdo y que no va a haber ningún juicio después. Y generalmente la ley establece que esto generalmente se haga por escribano público, esta especie de acta, que es un acta según el artículo, creo que el 241 de la Ley de Control de Trabajo, que permite esto, pero que establece esta formalidad, para que tanto el empleador se quede tranquilo, que después no le van a hacer un juicio reclamándole el resto o las diferencias, y otra para que el empleado también sepa y deje plasmado que la relación laboral ha terminado y que él no quedó pendiente de ningún tipo de obligación por su lado. Doc, ¿qué pasa cuando el despido es con causa? ¿Puede llegar a haber una compensación? Vamos a plantear el ejemplo de la persona tal vez estaba con ART, con algún problema de salud, la ART considera que ya estaba para volver y él, por consulta a otro médico, no estaba para volver a presentarse al trabajo. No se presenta con el plazo estimado y la empresa decide despedirlo. En este punto, ¿qué sucede? Mira, eso claramente, si estamos en el ámbito de un juicio, digamos que el empleador no lo puede despedir. ¿Por qué? Porque cuando el empleado está bajo el sistema de la ART, por ejemplo, con una incapacidad laboral transitoria, y supongamos que la ART, que es lo que explicábamos la otra vez, le dice, bueno, usted ya está bien, vas a trabajar, y la persona no está bien, bueno, esa persona puede ir a su médico particular, pedir un certificado médico, hacer que lo vean, y que un médico tiene que certificar que él no está apto para trabajar en este momento. Entonces, el empleado tiene que acudir a la comisión médica, asesorarse para que lo guíen en el procedimiento, para que la ART lo vuelva a ingresar, porque no puede volver a trabajar. Pero si en ese trayecto hay alguna disconformidad con el empleador,
Bueno, ahí en primer lugar el empleado tiene que hacer las cosas bien, hablar al RT, hablar con su empleado y tratar de ver por qué no está pudiendo venir. Y si lo despide, a pesar de eso lo despide, eso sería un despido sin justa causa. Bien. ¿Por qué? Porque está en contra de la ley. Porque si la persona está con una licencia por enfermedad, no lo puede despedir, ¿sí? Y si lo despide, le va a tener que pagar la indemnización porque Claro. sería considerado un despido que no es justo y que no es legal, ¿sí? Bien. Justamente lo que tiene el despido con causa, para que sea esa causa justificada para no pagar la indemnización, tiene que tener ciertos requisitos, tiene que cumplir ciertos requisitos que la ley establece para que no sea ilegal, ¿sí? Bien. ¿Por bien, qué? bien. Porque como decíamos al principio, el despido es una sanción, el despido sin causa, Sí, digamos. sí. Y el despido con causa es una sanción que utiliza, es una forma de, dentro de las facultades que tiene el empleador, de decir, bueno, no, este empleado tiene mal comportamiento, llega tarde, ya le hemos hecho apercibimientos y no vuelve y no viene a trabajar, se lleva mal con los empleados, ha generado pérdidas en el negocio, es decir, y el empleador debe ir llamándole la atención, tratando de documentar las faltas y las ausencias y todo eso, para que después diga, bueno, mira, no hiciste caso a los apercibimientos que te mandé, las suspensiones que te dimos, y bueno, y seguís teniendo faltas de disciplina, él puede despedirlo con causa, explicándole claramente las causas para darle la posibilidad al empleado a que por escrito se pueda defender. Eso es muy importante. Si querés otro día podemos charlar bien de cómo es el tema de la cuestión disciplinaria, tanto del lado del empleado como del empleado. Excelente, ¿sí? excelente. Bien. Pero bueno, y si llegamos a este punto de un despido con causa, ahí no tiene obligación de abonar ningún tipo Despido sin causa. ¿Qué sucede? O sea, vamos a plantear un ejemplo. O el despido por mal comportamiento del empleado. Donde dice, bueno, usted está haciendo las cosas mal, la causa por la que despedimos, perdón, es esta, con causa. Ahí puntualmente, ¿qué sucede? Sí, ahí no tiene obligación de abonar nada. Porque lo hace como una sanción a la falta cometida. Ni siquiera el último haber, vamos a plantear un ejemplo. Lo despiden un 22 de marzo, por citar un ejemplo. Sí, ahí le tiene que pagar obviamente el salario, es otro concepto, e incluso le debería liquidar el aguinaldo proporcional y los meses los días del mes que trabajó. Excelente. El aguinaldo proporcional que le corresponde, porque eso es un rubro que es importante que se debe pagar cuando se finaliza la relación laboral por cualquier causa. ¿Sí? Esto ya sea por un contrato, porque suele pasar en algunos lugares que, por ejemplo, firman un contrato por 3 meses y no se renueva. Esto ya es otro punto, porque cuando tienes un contrato por 3 meses, no se ha renovado, no es que allí corresponde una indemnización o un pago extra. Claro, no. Generalmente, bueno, si es un contrato por 3 meses, se entiende que uno los primeros 3 meses está a prueba y por lo tanto el empleador te puede despedir sin abonar. Es decir, en realidad no es un despido en términos jurídicos. Sino es un cumplimiento de contrato. Pero sí es decir, bueno, terminó el plazo de prueba y yo no quiero avanzar con... ¿Por qué? Porque si yo lo dejo al empleado por más de esos 3 meses, ya se convierte en una relación laboral por tiempo indeterminado, y ahí sí, si te despiden a los 3 meses y 15 días, sin causa, tienen que pagarte. ¿Qué pasa con las empresas que hacen este contrato por 3 meses, vuelven a renovar por 3 meses, vuelven a renovar por 3 meses, porque existe, lamentablemente? ¿Qué pasa allí en esos puntos? Muchas veces suele suceder cuando las empresas trabajan con selectoras. Es una metodología que utilizan mucho tiempo y muchas veces antes o posteriormente, llegado al año, recién allí incorporan al trabajador. ¿Qué tiempo tiene el trabajador para hacer reclamo y si estos famosos 3 meses es legal? Sí, no. En realidad, bueno, están por un lado las empresas eventuales o están las empresas que colocan empleados en diferentes empresas. Bueno, eso sí, en realidad no se puede, y eso se rige por una ley especial y por una serie de artículos especiales, pero básicamente en realidad no es legal ir renovando por cada 3 meses el mismo contrato. Bien. A ver, lo pueden hacer, pero si uno lo discute y uno dice, no, mire, yo... o ponele, te despiden, ahí el empleador no puede decir, no, tu contrato es de 3 meses. No, pero si yo hace un año que vengo trabajando, mi antigüedad es de 1 año. Entonces, para liquidar... Por más que haya renovado durante 3 meses permanentemente. Claro, porque en ese caso, cuando todo lo que tiene que ver con acciones por parte de los empleadores, obviamente que sean ilegítimas o ilegales o que están prohibidas por la ley de control de trabajo, por más que ahí diga, mira, yo no tengo problema que me renueven cada 3 meses, eso no tiene validez. Bien. ¿Sí? No tiene validez porque la ley laboral es de orden público, los derechos laborales son irrenunciables, son derechos que yo ya los tengo, ya la ley me los ha reconocido. Ya están adquiridos. Diga lo que diga el empleador, diga lo que diga yo, la ley dice esto, ¿sí? Entonces, en este caso es importante que, bueno, si se renuevan por varios
cuando se finaliza la relación laboral y a mí me quieren liquidar la indemnización por despido o me quieren hacer una liquidación por, bueno, porque no había Sí, despido, sí. pero no me quieren renovar el contrato, yo tengo que tratar de pelear ahí para que se me reconozca la antigüedad, Bien. para que a mí me puedan pagar lo que me corresponde, no por los últimos 3 meses y no pagarme nada, no. Yo vengo hace un año trabajando, porque además uno generalmente tiene pruebas, Claro. entonces tiene pruebas, tiene los recibos de sueldo. Y en eso es importante siempre mirar uno los recibos de sueldo, a veces uno no los mira. Ver que la fecha de ingreso que figura al costadito sea la real, porque eso es una obligación del empleador de respetar. En caso de que no sea la real, ¿puede ir a hacer el reclamo a quién? Sí, uno tiene que justamente hacer un telegrama y reclamar que, y bueno, y ahí en el telegrama, bueno, solicitar al empleador que declare la fecha real de ingreso, la verdadera. ¿Por qué? Porque a lo mejor ahora está todo bien, no me influye, no me molesta, no me genera nada. Pero ¿qué pasa? Hay algunos convenios colectivos de algunas actividades en donde por año de antigüedad tu sueldo aumenta. Claro. O claro, por otro claro. lado, cuando pasa esto de finalizar la relación laboral, a mí me van a liquidar mi indemnización en función de mi antigüedad. Excelente. En función de lo que diga el recibo de sueldo. Bien. Entonces, si el recibo de sueldo dice que yo ingresé en el 2005, no es lo mismo que diga que ingresé en el 2000. Claro, claro. Entonces son... Y acordate que la indemnización, como decíamos al principio, es 1 mes de sueldo por año de servicio. Bien. Algunas veces pasa de que hay empleados que han estado en negro 3 años, después les dieron de alta y así. Entonces, bueno, ahí eso es un tema y eso implica una mala registración, incluso hay multas que se establecen para los empleadores que tienen los empleados así y bueno, y dentro del ámbito de un juicio, si uno puede demostrar que trabajó 3 años antes y que recién lo blanquearon después, la indemnización obviamente va a ser mayor porque se van a computar esos años de antigüedad, ¿sí? Bien. Incluso algunas veces, cuando la relación ya entra en conflicto, el empleado puede reclamar que se le paguen los aportes por esos años anteriores, porque además también te perjudica en eso, no estar dado de alta, no estar en blanco los años anteriores, porque sobre todo las personas mayores. Claro, O sea, claro, pasa claro. muchas veces que te dicen, bueno, no, yo trabajé 10 años en negro, después me blanquearon y 5, y ahora me quiero jubilar. Y sí, todos le esos faltan años 10 años de aporte, no los claro. puedo demostrar. Bien. Entonces, por eso siempre se trata bueno, de que el empleado esté en blanco y que Ujú. pueda gozar de los beneficios que eso implica. sí. Y entonces, Bien. bueno. Doc, gracias por este ratito. Bueno. Bueno, seguramente estaremos en contacto la próxima semana para seguir ampliando este tema o derivados. Muchas Perfecto, bueno, gracias a gracias. Antes de ustedes por despedirte, invitarme. si te quieren ubicar, contactar, ¿de qué manera? Mi teléfono es 2664-58-4212 y si no tengo mi correo, que Bien. a veces no me olvido de darlo, es Estudio Jurídico Victoria Villegas. Bien. Es largo, pero fácil. Pero Estudio fácil. Jurídico Victoria Villegas @hotmail.com. Gracias, Doc. De nada. La doctora María Victoria Villegas.